Bienvenidos a un nuevo episodio de Mega Projects. Hoy toca desplazarnos a la Francia del periodo de entreguerras. Nuestra tarea es supervisar lo que tenía que ser una gran muralla que protegiera al país de posibles invasores, una forma segura de mantener al enemigo tras las puertas. Hablamos, por supuesto, de la línea Maginot. Un megaproject que al final se ha convertido en toda una metáfora de esas medidas que te cuestan una pasta gansa y que al final no sirven para nada, ya que solamente te ofrecen una falsa sensación de seguridad. No os lo podéis perder, así que ¡comencemos! La línea Maginot fue una enorme sucesión de estructuras defensivas construidas entre los años 1929 y 1940 a lo largo de la frontera oriental de Francia. Tenía una extensión de 1517 kilómetros desde los Alpes hasta el Canal de la Mancha y su propósito era muy simple: mantener alejados a los alemanes. Pero tal y como contaremos en este vídeo, el completo fracaso que fue la actuación francesa durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial nos enseñó una gran lección. No importa cuán poderosa sea tu fortaleza, el enemigo siempre encontrará la puerta de atrás. En 1918, Europa era solo una sombra de lo que había llegado a ser, un lugar que aún se encontraba bajo el impacto de las secuelas de la guerra más grande que el mundo había conocido, una guerra que tuvo un precio terrible. 20 millones de personas murieron durante el conflicto, 1,7 millones fueron franceses, casi el 4,5% de la población de este país. Alemania había sufrido un número similar de bajas y la hostilidad entre los dos vecinos siguió dando que hablar incluso tras firmarse la paz. El Tratado de Versalles estaba destinado a proporcionar las bases para la recuperación de Europa. Sin embargo, tal y como sabemos ahora, lo que hizo fue generar demasiado rencor, el suficiente como para proporcionar la munición necesaria para que cierto tipo con bigote llevara a Alemania de nuevo a la guerra apenas 20 años después. Es posible que el Tratado de Versalles pareciera aceptable en su momento, aunque es difícil de imaginar teniendo en cuenta que las indemnizaciones ascendían a un total de 33.000 millones de dólares, el equivalente hoy a 489.000 millones de dólares, una gigantesca cifra que los alemanes tendrían que pagar hasta el año 1984. Eran unos términos que cabrearon a mucha gente en Alemania, dado que consideraban que era una carga demasiado pesada que dejaría tocada su economía durante décadas. Y de hecho las cosas no tardaron en empezar a torcerse. En 1923 Alemania incumplió por primera vez el pago de una indemnización y desde luego no fue un descuido contable. Alemania ya había dado a conocer bien lo que pensaba sobre el Tratado de Versalles. Francia respondió enviando tropas a la región alemana del Ruhr para exhibir su fuerza e intimidar a los alemanes, que en ese momento todavía estaban bajo severas limitaciones militares impuestas por el Tratado de Versalles. Claro que esto solo supuso echar aún más gasolina al fuego, y Alemania se estaba ya rearmando lentamente, lo que suponía ir directamente en contra de lo estipulado por el tratado, algo que los franceses sabían muy bien. Claro que a toro pasado todo se sabe. Ahora podemos permitirnos el lujo de analizar todo lo que pasó exactamente de la misma forma que cuando en una carrera automovilística ves un accidente a cámara lenta. Pero la cuestión es que los británicos se opusieron al trato que los franceses dieron a los alemanes. Debe decirse que más por rivalidad colonial que porque les importara de verdad. Pero el caso es que de esta forma los aliados se dividieron en un momento en el que probablemente deberían haber permanecido unidos. Y los franceses estaban en una posición complicada. Aunque habían salido victoriosos de la Gran Guerra, la realidad era que su economía, su industria y de hecho su población estaban bastante peor que lo que había al otro lado de la frontera. Gran parte de los combates durante la Primera Guerra Mundial se produjeron en suelo francés, lo que diezmó partes del noreste del país, mientras que Alemania permaneció relativamente ilesa. Los líderes militares franceses eran perfectamente conscientes de que la Primera Guerra Mundial se había ganado gracias a la ayuda de los británicos y los estadounidenses. Y claro, ahora que parecía más complicado que ambos países se comprometieran de nuevo a defender Francia, parecía
que otra guerra frontal podría hacer que el territorio francés fuera invadido rápidamente. A finales de la década de los 20 había un consenso general de que Francia tendría que estar preparada para poder enfrentarse sola a Alemania. Así que se produjo un intenso debate sobre cómo Francia podría defenderse mejor. Los que tenían un enfoque más moderno, como Charles de Gaulle, preferían centrarse en acumular aviones y divisiones blindadas en lugar de trazar una línea estática. Una línea de defensa que rápidamente se comparó con las terribles trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y es que, amigos, la idea de una gran barrera, una gran muralla, una línea de defensa, fue propuesta por primera vez por el mariscal Joseph Joffre, que se había destacado como comandante en jefe durante la Primera Guerra Mundial. Pero fue André Maginot, el ministro de Guerra de Francia, quien presionó sin descanso al gobierno para construir esta línea, algo que finalmente se puso en marcha en el 29. Maginot no vivió lo suficiente para ver construida la línea. Murió de fiebre tifoidea en 1932. Fue solo después de su muerte cuando se le concedió el honor póstumo de nombrar así a la que estaba llamada a ser la Gran Defensa de Francia. Sí, como podéis imaginaros, el principal objetivo de la línea Maginot era mantener a los invasores alejados de Francia, pero había más. El plan tenía algunos propósitos muy específicos, veréis, me explico. En aquellos años existía un enorme desequilibrio demográfico entre Francia y Alemania, un desequilibrio que se había acentuado aún más por la disminución de la tasa de natalidad tras la Primera Guerra Mundial. Los franceses tenían una población de alrededor de 39 millones, mientras que en Alemania superaban los 70 millones de habitantes, así que construir una fuerte posición defensiva se consideró algo clave para paliar esta inferioridad numérica. Las imágenes infernales de miles de soldados marchando hacia la muerte en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial eran un aviso de la tasa de bajas asombrosamente alta que podría traer consigo este nuevo tipo de guerras. En otras palabras, Francia no podía permitirse el lujo de repetir algo así. Asimismo, los franceses también creían que contener a los alemanes en la línea Maginot serviría para conseguir un tiempo valiosísimo para movilizar a todo el ejército francés, que era algo para lo que se necesitaban entre 2 y 3 semanas. Es decir, que puede que los franceses nunca llegaran en realidad a pensar que en algún momento esta línea sería completamente inexpugnable, pero sí que confiaban en que al menos serviría para frenar a los alemanes durante el tiempo necesario. Por su parte, las regiones de Alsacia y Lorena habían sido devueltas a Francia en el Tratado de Versalles, pero siempre se las consideró como zonas vulnerables a un nuevo ataque alemán debido a su proximidad con la frontera. Esta zona también albergaba numerosas fábricas y llegó a ser conocida como la cuenca industrial de Francia. Por este motivo, la línea Maginot se fortalecería en gran medida en esta región para evitar que esta zona vital para Francia volviera a caer en manos alemanas. Finalmente, en este sentido, los planificadores militares esperaban que al reforzar fuertemente la línea a lo largo de la frontera franco-alemana, los alemanes tratarían de evitarla, bien fuera a través del territorio montañoso de Suiza o bien a través de Bélgica, que era un país que había formalizado una alianza militar con Francia. Tal y como sabemos ahora, esto es exactamente lo que sucedió, aunque no de la forma en la que lo habían imaginado. La Ligne Maginot o línea Maginot se construyó a lo largo de varias fases que comenzaron en 1929 y que fueron realizadas por el Servicio de Ingeniería Técnica y supervisadas por la Comisión de Regiones Fortificadas. La gran mayoría se construyó para 1939 y tuvo un coste de 3.300 millones de francos franceses, que equivaldrían en la actualidad a aproximadamente 1,2 billones de francos, si es que todavía existieran los francos. Para que os hagáis una idea, esto en euros supondría alrededor de 170.000 millones de euros. Sí, creo que así en euros se entiende mejor el enorme esfuerzo que supuso esta muralla. Amigos, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la línea Maginot era una especie de barrera más o menos continua, pero es posible separarla en dos partes. La principal sección fortificada de la línea iba desde Suiza hasta
hasta Luxemburgo, a lo largo de la frontera alemana. La segunda sección era significativamente más ligera y se extendía hacia el norte desde el propio Luxemburgo hasta el Canal de la Mancha. Así que, más allá del popular término de la línea Maginot, esta es en gran medida la historia de dos líneas: la sección sur, fuertemente fortificada, y la sección norte, débil e insegura. Las razones de por qué hacer esta especie de línea dual se han debatido desde entonces. Es posible que los franceses asumieran que una invasión alemana a través de Bélgica se habría ralentizado significativamente y que tal ataque habría traído a los británicos a la lucha. Y aunque esta sección norte era mucho más ligera que la sur, todavía estaba bien defendida. Puede que los franceses creyeran que con lo que tenían era suficiente. Ahora bien, esta no era una línea de defensa como seguramente estáis imaginando. Y es que veréis, tendemos a pensar en trincheras como las de la Primera Guerra Mundial. Una línea para los franceses y una línea para los alemanes. No, en realidad la línea Maginot fue mucho más que eso. Dependiendo de la parte de la línea que queramos analizar, podía alcanzar entre los 20 e incluso 25 kilómetros. Para que os hagáis una idea, esta línea estaba compuesta por varias fortificaciones e instalaciones militares. Hablamos de puestos de guardia fronteriza, refugios de infantería, barricadas, centros de comunicación, depósitos de suministros, emplazamientos de ametralladoras, cañones antitanque y, por supuesto, los poderosos fuertes. Era todo un ecosistema creado para proteger Francia. Su envergadura no encuentra comparación en la historia, a excepción tal vez de la Gran Muralla China. En total, para construir esta enorme línea de protección se utilizaron 1,5 millones de metros cúbicos de hormigón y 150.000 toneladas de acero, una cantidad de acero suficiente como para construir 150 Torres Eiffel. La línea Maginot. Puestos fronterizos. La línea Maginot comenzó con una línea de puestos fronterizos que incluía blocaos, esto es, pequeñas fortificaciones que podían ser utilizadas por la infantería. Fortificaciones que se situaban directamente en la frontera y que normalmente contaban con vistas de 360 grados sobre sus alrededores. Había alrededor de 5.000 de estos blocaos a lo largo de toda la línea y el papel de los que estaban dentro era actuar como la primera línea de alarma en caso de un ataque sorpresa. Línea de puestos de avanzada y puntos de apoyo. A 5 kilómetros de la frontera había una línea de emplazamientos antitanques. Estaban pensados para detener un avance mecanizado lo mejor posible, pero en realidad su principal objetivo era ganar tiempo para que se preparara el principal punto de defensa, la principal línea de resistencia. Esta zona, a unos 10 kilómetros de la frontera, proporcionaría la resistencia más dura. Delante de esta línea había obstáculos antitanque formados por grandes rieles metálicos implantados verticalmente en el suelo en grupos de 6. También había muchos obstáculos antiinfantería compuestos por miles de kilómetros de alambre de púas, y si el enemigo lograba superar esto, se enfrentaría a un panorama infernal de fuertes y casamatas. Casamatas de infantería. Justo detrás de la línea principal de resistencia se encontraban los primeros búnkeres de infantería importantes, conocidos como casamatas, que habrían estado ocupados por entre 20 y 30 hombres. Estos búnkeres de hormigón a menudo tenían 2 pisos, uno con un nivel de tiro en la parte superior y un nivel de apoyo en la parte inferior donde los soldados podían comer y dormir. En total había 352 de estas casamatas a lo largo de la línea. Curiosamente, estos búnkeres se construyeron con muros de hormigón de 12 pies en la parte delantera, pero muros relativamente más débiles en la parte trasera. Y diréis, ¿y por qué los construyeron de esta manera? ¿Por qué hacían que la parte delantera fuera mucho más fuerte que la trasera? Pues porque así las fuerzas francesas que contraatacaran podrían recuperarlos fácilmente. En principio parece una muy buena idea, ¿verdad? Vamos a continuar. Petit ouvrage. Estos fortines eran aproximadamente unos 100 y estaban conectados con grupos de casamatas mediante túneles subterráneos y albergaban otras instalaciones de apoyo como comedores, enfermerías y depósitos de suministros. Gros ouvrage. Veréis, si tuviéramos que elegir el elemento más importante de la línea Maginot, elegiríamos sin duda alguna sus 45 grandes fortalezas. Estas eran grandes estructuras que a menudo contenían sus propias centrales eléctricas, sistemas de ventilación e incluso
una conexión a un pequeño sistema de ferrocarril eléctrico de vía estrecha para moverse entre los diferentes búnkers y abastecerlos de suministros. Normalmente había 6 bloques de combate situados por delante de la fortaleza principal, con túneles subterráneos que conectaban todo el sistema. Alrededor de 500 o 1000 hombres habrían estado guarnecidos en estos gros ouvrages, perdón por la pronunciación, pero es que el francés no es lo mío. Lo cierto es que estos gros ouvrages estaban a 15 kilómetros de distancia, con las casamatas y los petits ouvrages entre ellos. Red telefónica. Pues bien, si la radio había comenzado a usarse durante la Primera Guerra Mundial, todavía la forma más rápida de obtener información del campo de batalla era por teléfono. Si tu país está siendo invadido, os aseguro que los mandos militares querrán mantenerse en contacto con el frente y la retaguardia de forma casi instantánea. Y precisamente por eso, esta enorme red telefónica conectaba todos los búnkeres, fortalezas y puestos de observación de línea. Puestos de observación. En total, a lo largo de la línea Maginot había 78 puestos de observación, y estos puestos a menudo estaban situados en colinas que había en los alrededores de la línea. Estos puestos cumplían un doble objetivo. Por un lado, informar sobre los combates, y por el otro, solicitar apoyo de la artillería que se situaba en la retaguardia. Refugios de reserva de infantería. Entre 500 y 1000 metros por detrás de la línea principal de resistencia se encontraban los refugios de reserva de infantería, cada uno ocupado por una compañía de soldados formada por entre 200 y 250 hombres. Estos refugios de reserva fueron diseñados de tal manera que los ocupantes podrían resistir ataques durante periodos prolongados de tiempo y eran, en gran medida, la segunda línea significativa de defensa. Contaban con suministros de agua, cocinas y generadores eléctricos, y también podían ser utilizados como puntos para preparar cualquier posible contraataque. Zonas de inundación. Mis queridos amigos de Megaprojects, la defensa de la línea Maginot no tendría solo un carácter militar. Las fuerzas francesas podrían inundar áreas específicas, generalmente cuencas naturales o ríos, para actuar como barreras adicionales ante los invasores. Esto se hacía normalmente mediante la construcción de presas y diques en ciertas secciones de los ríos que podían abrirse y cerrarse con poca antelación. Cuarteles de seguridad. En total había aproximadamente medio millón de militares movilizados a lo largo de la línea, y muchos estaban guarnecidos en los cuarteles de seguridad. Y es que, si bien los puntos más avanzados siempre estaban ocupados, los fuertes solo se utilizaban en caso de un ataque o de una amenaza de ataque inminente, así que se desplazó a muchos de los soldados a los cuarteles de seguridad, que estaban a una distancia de un viaje corto en tren de los fuertes. Depósitos de suministros y municiones. Ubicados cerca de los cuarteles de seguridad, los depósitos de suministros y municiones habrían mantenido abastecida toda la línea, y su proximidad al sistema ferroviario significa que podían reponerse rápidamente. Sistema ferroviario de vía estrecha. Una red de ferrocarriles de vía estrecha con un ancho de vía de 600 milímetros transportaba suministros por el campo de batalla utilizando locomotoras blindadas con motor de gasolina. Se usaban principalmente para moverse de un lado a otro entre los fuertes y los depósitos de suministros, que podían estar separados por hasta 50 kilómetros de distancia. Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje. Si bien cada fuerte tenía su propio suministro de energía, todos estaban conectados a la red eléctrica civil. Estas líneas de transmisión inicialmente eran aéreas, pero antes de que comenzaran los combates, se decidió que serían enterradas para limitar el riesgo de daños, lo que parece bastante sensato. Amigos, se ha hablado mucho sobre la línea Maginot durante los últimos 80 años y su papel en la caída de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a medida que se acercaba la guerra, había tal confianza en la línea Maginot que a veces incluso rozaba el disparate. Los noticieros transmitieron en los cines las imágenes de sus imponentes fuertes. Y en honor a la verdad, hay que decir que la Maginot se convirtió en el orgullo de Francia. Incluso Winston Churchill llegó a decir la famosa cita de «Gracias a Dios tenemos la línea Maginot». Si los jefes militares eran en realidad tan optimistas, ese ya es otro asunto. Pero tanto en Francia como en Gran Bretaña se cultivó cuidadosamente la imagen de la línea Maginot como una serie de fortalezas impenetrables. Así que lo cierto es que los franceses eran optimistas con respecto a la inminente amenaza nazi, y muchos aseguraban que no había de qué preocuparse. La línea Maginot protegería al país.
La guerra comenzó una vez más en 1939, cuando los tanques alemanes entraron en el mes de marzo en Checoslovaquia y en septiembre en Polonia. Y si había alguna duda sobre el poder y la fuerza de los nazis, los meses siguientes las disiparon rápidamente. La Blitzkrieg alemana, o en español Guerra Relámpago, arrasó Europa a una velocidad vertiginosa. Era solo cuestión de tiempo que Francia fuera puesta a prueba. La fuerza expedicionaria británica había desembarcado en Francia en septiembre de 1939 y junto con sus aliados franceses comenzaron a reforzar frenéticamente la sección de la línea Maginot desde Luxemburgo hasta el Canal de la Mancha. Si bien se tomaron medidas significativas y desde luego que la línea fue mejorada, de ninguna manera era una barrera impenetrable, especialmente en las zonas próximas a las Ardenas. Y ahora es cuando todos recordamos que uno de los principales propósitos de la línea Maginot era impedir a los alemanes su avance hacia Francia, y claro, Suiza y sus tremendas montañas seguramente parecían un obstáculo enorme para los nazis, pero al norte está el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un área que cualquier comandante militar hubiera preferido de buena gana. Ahora nos parece muy obvio lo que iba a pasar, porque efectivamente ya ha pasado y lo hemos estudiado en historia, pero es que fue exactamente así como pasó. Los alemanes utilizaron una fuerza de señuelo que permaneció inmovilizada frente a la línea Maginot. Mientras tanto, la fuerza de invasión real, compuesta por el segundo ejército, se abrió paso a través del Benelux. 5 días después del inicio de la operación, los soldados alemanes pisaban una vez más suelo francés. Y diréis, ¿qué pasó entonces? Pues que las Ardenas habían jugado un papel clave. Los franceses pensaban que sus espesos bosques proporcionarían una barrera natural suficiente, pero no fue así. Los Panzer alemanes atacaron por allí y rápidamente comenzaron a rodear a las tropas aliadas, que comenzaron una frenética retirada hacia el oeste. El implacable empuje de la Alemania nazi hacia el oeste finalmente se detuvo cerca de Dunkerque, donde la mayoría de las tropas británicas escaparon de milagro. La batalla de Francia duró solo 6 semanas y Francia se rindió oficialmente el 25 de junio de 1940, pero ojo, porque la línea Maginot no había caído. Llegados a este punto, la línea había quedado aislada del resto de Francia. A pesar de que algunas de las fortalezas más pequeñas se rindieron a los alemanes, las secciones de la línea que plantaron cara desplegaron una defensa feroz. Incluso muchos fuertes lucharon valientemente aun estando completamente rodeados, o incluso fueron capaces de repeler algunas acciones de la invasión italiana que se inició el 21 de junio. Finalmente, con el armisticio se ordenó a los soldados franceses que dejaran sus posiciones defensivas y abandonaran la línea Maginot. Aunque nunca se puso a prueba al completo el potencial defensivo de la línea Maginot, sí que presenció algunas luchas intensas más adelante en la guerra. El contraataque aliado volvió a evitar la línea en gran medida, pero cuando Hitler ordenó su última gran ofensiva, la Operación Nordwind, fueron los aliados quienes se aprovecharon de la línea Maginot y, según el historiador Stephen Ambrose, una parte de la línea se usó para el propósito para el que había sido diseñada y demostró la magnífica fortificación que era. Fin de la cita. A pesar de poner a los aliados contra las cuerdas, la Operación Nordwind fracasó. 8 meses después, la guerra terminó. Gran parte de la línea Maginot ha llegado hasta nuestros días. Es lo que suele pasar con las fortalezas impenetrables. Incluso algunas de las estructuras más grandes se utilizaron como centros de mando para las armas nucleares de Francia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aunque durante los 60 se cerraron por completo. Luego muchas se han subastado para uso público y ahora se utilizan como bodegas, cultivos de hongos e incluso como discotecas. Amigos, tal y como os dijimos al principio del vídeo, la línea Maginot se ha convertido en toda una metáfora de esas medidas que te cuestan una pasta y no sirven para nada. Pero la gente a menudo pasa por alto el hecho de que la línea Maginot prácticamente cumplió con aquello para lo que fue diseñada, que era empujar a los invasores a una zona diferente
y ralentizarlos. Cuando se habla de la rapidez con la que cayó Francia, es muy fácil criticar la línea Maginot, pero su caída tuvo mucho más que ver con las tácticas militares francesas y su mala preparación para la guerra, donde se vio cómo Alemania había formado un ejército con mucha movilidad, mientras que los franceses parecían haberse quedado 2 décadas atrás. Con el concepto de guerra actual, es improbable que volvamos a ver algo como la línea Maginot. Digamos que fue un último hurra a los viejos tiempos de los castillos y las fortalezas, porque la forma en que luchamos cambió para siempre en 1939. Así que, desafortunadamente para los franceses, la línea Maginot llegó en el momento equivocado de la historia. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Te han entrado ganas de conocer los vestigios de la línea Maginot si visitas Francia algún día? ¿Crees que este será el último gran sistema defensivo de este tipo en el mundo? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si este vídeo te ha resultado interesante, háznoslo saber machacando el botón de like. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Megaproject sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para que os llegue una notificación al teléfono móvil cada vez que actualizamos. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.